podrán ver en la gráfica, están los diferentes grupos de antibióticos y sus principales mecanismos de acción. Por ejemplo, en el caso de los que actúan sobre la pared celular, que básicamente es lo que más van a ver en práctica, ¿no? Los betalactámicos, que es lo que más utilizamos, ¿no? Betalactámicos, ya saben, las cefalosporinas, los carbapenems, que ahí van a ver ustedes, y actúan sobre la pared. Los glucopéptidos, ¿no? La vancomicina, que también ustedes ya lo están viendo en sus rotaciones, seguro en interconsultas de antimicrobianos, ¿no? Y la fosfomicina, ¿no? La fosfomicina, en realidad que la usamos en itus no complicadas, en una sola dosis, no como monodosis. En el caso, pues, de que nosotros, nuestra primera línea siempre una itus no complicada es la nitrofurantoína, ¿ya? Pero si la tenemos, porque en el petitorio nacional está la fosfomicina de 3 gramos, la podemos utilizar como solo una dosis, ¿no? Luego vemos las otras, por ejemplo, las que actúan sobre el ARN polimerasa, la rifampicina, ¿no? Ya sabemos que la rifa no solo actúa sobre micobacterias, actúan sobre ciertas otras bacterias, por ejemplo, en el caso, ahora que hemos tenido un caso de Bartonella henselae, rifampicina más macrólidos, es uso para este tipo de enfermedad. Luego, en el caso de sobre la síntesis de ADN, tenemos las quinolonas, metronidazol. En el caso de síntesis de proteínas, tenemos 50S y 30S. Entonces, las 50S, los macrólidos, las licosamidas, acabar la clindamicina, las oxalidonas, linesolit, ¿no? Ya, por ejemplo, nosotros linesolit utilizamos más en los casos de borsa, ¿no? De Staphylococcus aureus vancomicin resistente, o cuando nosotros hemos tenido brotes de infecciones por Enterococcus faecium resistente a vancomicina. Entonces, nuestras opciones terapéuticas, acá nos queda linesolid, ¿no? Y acá vemos que actúa sobre la síntesis de proteínas 50S. Luego, en las síntesis de proteínas de 30S tenemos aminoglicósidos, las tetraciclinas y las glicilciclinas, que es la digeciclina, ¿no? Luego tenemos las polimixinas, ¿no? Las que actúan sobre la membrana externa, ¿no? La colistina, acá va, ¿no? Nosotros actualmente pues tenemos brotes, yo me imagino que en todos los hospitales que están en Prialé, en el Carmen, no creo, no sé cómo va su mapa microbiológico en el Carmen, ya, pero en Prialé y nosotros en Carrión utilizamos colistina, sobre todo en bacilos gram negativos no fermentadores, como en el caso de Acinetobacter baumannii, extremadamente resistente, ¿no? Entonces, hemos vuelto a utilizar pues este fármaco de los años 80 y recordar pues que genera bastante toxicidad, sobre todo renal, ¿no? La otra es que actúan sobre la membrana celular, los lipopéptidos como daptomicina. No lo tenemos, pero podría ser una opción terapéutica, de repente una bacteremia, una endocarditis por un MARSA o un BORSA, donde sea pues sensible a daptomicina, ¿no? Doctora, con respecto a la daptomicina, no se usa en enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias, porque es inactiva con el surfactante, porque eso había leído. O sea, la daptomicina en el pulmón se inactiva con el surfactante. Ah, sí. Y no es útil para infección respiratoria. Pero en endocarditis, bacteremia, sí. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, en el caso de la síntesis de folato, sulfametoxazol trimetropin, ¿no? Entonces, sulfametoxazol trimetropin lo van a ver en ambos antibiogramas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender a ver qué van a ver en un antibiograma de gram positivo y en un antibiograma de gram negativo, ¿ya? Esa es la idea. Ya sus docentes de práctica tienen que fortalecer esa parte. Ya nosotros no nos queda tiempo para hacer un taller de antibiograma. Entonces, cada doctor tiene la misión de, en realidad, enseñarles qué es una betalactamasa de espectro extendido, una AMSES, y en el caso de un MARSA. Ya en el caso de bacilos gram negativos no fermentadores, en estos casos, en realidad, no se les exige, ya, porque ahí vienen otros mecanismos de
resistencia, ¿no? Carbapenemasas, las KPC, las NDM, las BIN, las OXA 48, entonces esas no se les pide a ustedes que tanto le estudien. Si ustedes tienen interés en hacerlo, lo pueden hacer, ya, pero no es fin. Yo quiero que se vayan al menos leyendo una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Por qué? ¿Por qué creen que en realidad ustedes tienen que saber lecturar un antibiograma, ya sea manual o un antibiograma automatizado? ¿Por qué creen? ¿Han visto antibiogramas estas semanas? ¿Qué tipo han visto? ¿Automatizadas o las manuales? Automatizadas. Entonces han visto en las automatizadas que ya sale, ya les soplan, ¿no? Ya sale BLE positivo, MARSA, el GenMec A en MARSA, ya todo ya sale, ¿no? Pero no siempre van a tener esa facilidad de acuerdo a los hospitales en que están. Entonces hay lugares donde todavía se hace manual, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber, según los criterios de una beta-lactamasa de espectro extendido, cómo es la lectura, ¿no? Entonces ustedes tienen que dominar todas sus cefalosporinas, desde la primera a la cuarta, lo que te piden, y quién es un monobactámico, quién es un inhibidor de beta-lactamasa, y todos los carbapenems. Todos los carbapenems también deben estar en los antibiogramas. Entonces, ¿qué pasa? Porque de repente es una BLED y el microbiólogo, ahora en las capacitaciones a nivel de la OMS, de la OPS, nos dicen de que el microbiólogo debe ser nuestra ayuda, ¿no? Pero a veces no lo es, ¿no? Entonces, en los automatizados ustedes han visto que hay un MIC, ¿verdad? Ese MIC, ¿saben ustedes cómo se actualiza o con qué se actualiza? Esos MICs anualmente se tiene que actualizar porque las bacterias también generan mecanismos de resistencia y según la mix, si el mix sube, de repente no lo actualiza y lo considera en el antibiograma sensible. Entonces, y ya ustedes dicen, es sensible, entonces le doy el tratamiento antibiótico y no es el indicado. Por eso el microbiólogo o el biólogo o el tecnólogo médico capacitado en microbiología debe ser de nuestra ayuda. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que aprender a lecturar quién es una BLE, una ANSES y cómo se lectura un MARS. Entonces, eso se los dejo a sus doctores de práctica, ya, para que ustedes puedan hacerlo. Ya no, como les digo, no nos alcanza el tiempo. Entonces, nos vamos al espectro de los antimicrobianos. Ustedes podrán ver acá en esta gráfica que uno de los que tienen el mayor espectro, ustedes ven gram positivos, gram negativos y anaerobios, y uno de los principales antibióticos que tienen amplio espectro es amoxicilina más ácido clavulánico. Y ustedes verán, ahora que he estado, como también pertenezco al Comité Farmacoterapéutico Regional de la DIRESA, vamos a supervisar también los centros de salud y los hospitales de todo Junín. Entonces vemos que para una faringitis, de repente, inclusive no sabemos si de todo pues es un descarte de viral y ya están tratando una viral y al final pues piensa que es una bacteriana. Como les digo, últimamente ahora los pacientes se quejan que los nuevos médicos que están saliendo ya no revisan. Entonces ni los miran a los pacientes. Entonces no todo es en realidad conocimiento, también es empatía y el trato, ¿no? Como siempre les digo a mi grupo de práctica, aquí el que está es por vocación de servicio. No es tan solo por ganar dinero, mejor métanse a otra carrera que gana más dinero. En realidad, por ejemplo, yo que soy infectóloga, ahora ha salido una publicación en Lancet donde infectología es una de las enfermedades, es una especialidad que va a desaparecer, ¿no? Nos dice así, ¿por qué? Porque no nos toman en cuenta, ¿no? Otras especialidades sí, pero nosotros no. Pero en la época del COVID, ahí sí el infectólogo tenía que ir en primera línea, el primero que iba y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo en realidad de que si uno está acá para ser médico tiene que haber empatía. Yo es lo que observo, a veces los examinan, el paciente viene al consultorio y me dice, doctora, ni siquiera me ha visto y ya me recetó amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces me escaló de una amoxicilina, ni siquiera se percató si era una faringitis viral
o una bacteriana y ya le estaba recetando este fármaco que es amoxicilina más ácido clavulánico. Ya estamos quemando ahí un buen fármaco, ¿ya? ¿Por qué? Porque, miren, agarra todas las bacterias. Y recordar que es en vía oral. Y si yo tengo pues pacientes donde necesito ya cambiarle de endovenoso a vía oral y si tengo una alta sensibilidad con amoxiclavulánico, yo podría darle después del tratamiento endovenoso que ha recibido de acuerdo a su antibiograma que ha salido. Pero ya estamos quemando el amoxiclavulánico, ya lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque en los antibiogramas ya está saliendo resistente. La gran mayoría de antibiogramas que estoy viendo ya está resistente a amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces, amoxicilina más ácido clavulánico tiene sus indicaciones. Una de ellas de repente es la otitis media aguda, no complicada, las mordeduras por caries. Recordar que la mordedura, aparte de que se le va a colocar la vacuna, tiene que recibir antibacterianos. ¿Por qué? Porque van a ingresar bacterias de la piel y también anaerobios de la cavidad oral del campo. Entonces, la idea es la cobertura y la buena utilización de amoxiclavulánico. Ya no, ni que hablar de las quinolonas. Ya las quinolonas de por sí, ya en realidad en las múltiples antibiogramas seguro que han visto, hay una alta resistencia a quinolonas. Ya si es resistente a una quinolona partiendo de ácido nalidíxico, es resistente a todas las quinolonas. Oxifloxacino es uno también de los que tiene amplio espectro. Y luego vienen pues los carbapenems, ¿no? Entonces, en el caso de los carbapenems, ya los habrán visto, meropenem, imipenem, ERTA, de repente han visto, Prialé tiene ERTA. ¿Quién está en Prialé? Sí tiene ertapenem, ¿no? Entonces, en el caso de los carbapenems, verán el uso de ertapenem, ¿no? En el caso de Prialé, nosotros también ya nos van a comprar el ertapenem y lo vamos a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque el ertapenem, ¿cada cuánto se coloca? Que lo has visto en la interconsulta seguro. Muy bien, cada 24 horas. Solo es endovenoso, también puede ser intramuscular. Los dos, ¿ya? Entonces yo tengo la posibilidad de repente de una ITU complicada ingresa, yo le doy 3 días y después ya mandarlo a casa. Eso disminuye también mi estancia hospitalaria y el menor costo, ¿no? Entonces ertapenem, a pesar de ser un carbapenem que cuesta alrededor creo de 120 más o menos cada ampolla, en realidad cubre el gasto de que recordar que un paciente que está más tiempo hospitalizado tiene mayor riesgo también de generar una infección intrahospitalaria, no por lo que ingresó. Entonces miren todo lo que en realidad los antimicrobianos tenemos que saber utilizarlos y saber que también hay. Piperacilina tazobactam es otro de los fármacos que me cubre, tiene un amplio espectro, ¿no? Bueno, no me cubre ANSES, en ANSES sí no, pero en los demás sí, ¿no? Incluidos anaerobios. Y la tigenciclina, que es uno de los medicamentos, las glicilciclinas, que cubre más focos abdominales, pero no lo tenemos, ¿ya? No lo tenemos en Perú. Ahora, les decía de un antibiograma de gram positivo. En un antibiograma de gram positivo ustedes van a ver exclusivamente estos fármacos y no los van a ver en el antibiograma de un gram negativo. Entonces, vancomicina, daptomicina, linezolid y oxacilina no lo van a ver en un antibiograma de gram negativo, solo exclusivamente de gram positivo. Entonces, y ahí, bueno, ahí van a ver también cuándo es un MARSA, ¿no? Recordar meticilino resistente, que tiene que ser resistente a bencil, penicilina y oxacilina, y sensible a vancomicina para ser un MARSA, ¿no? Entonces, está exclusivamente en un antibiograma de gram positivo. También van a encontrar quinolonas, cefalosporinas también, aunque algunos en realidad ya no lo colocan. Carbapenems en realidad no van a ver en un antibiograma tampoco de gram positivo, pese a que cubre todo, ¿no? Porque acá, esto de acá va más dirigido al Staphylococcus aureus con probabilidad de ser un MARSA, ¿no? Un meticilino resistente. En el gram negativo ven acá colistin y astrionam, ¿no? Colistin y astrionam, vemos que exclusivamente va a ser del gram negativo. Y ¿qué antibióticos yo puedo dar? Por ejemplo, si pienso en un gram positivo y anaerobios, tenemos a la clindamicina,
En anaerobios exclusivamente metronidazol, y entre gram positivo y gram negativo, las quinolonas como cipro, aminoglucósidos y la cefalosporina de primera, tercera, cuarta y quinta generación. Entonces acá les he colocado más o menos en cuanto a los principales gram positivos y gram negativos. Entonces acá ustedes pueden ver, acá está Staphylococcus aureus meticilino sensible, pues la indicación en una meticilino sensible es oxacilina. Recordar que en estudios, por ejemplo, los casos de celulitis, lo primero que uno piensa es un Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿no? Entonces la idea es iniciar con oxacilina. Ahora, si yo estoy sospechando ya de repente que el paciente tiene una infección ya por un MRSA comunitario, porque si viene de la comunidad, ahí yo pensaría de repente iniciar con vancomicina. Pero en los estudios de celulitis donde se usa oxacilina versus vancomicina, los que van mejor y es sensible, o sea, en un meticilino sensible, es mejor usar oxacilina, ¿ya? Entonces, eso se debe, ¿por qué? Porque vancomicina en realidad también tiene bastantes efectos adversos, ¿no? En MRSA ya no hay duda, tiene que ser el tratamiento con vancomicina. Inclusive en algunos estudios nos refiere que si tenemos a la mano el linezolid, vemos varios factores, podría ser una opción terapéutica, ¿no? Entonces, y las demás, ¿no? También las cefalosporinas de quinta generación, ¿no? Como ceftaroline, que en realidad tampoco lo tenemos, ¿no? En el caso de Enterococcus, sobre todo Faecium es uno de los que más gram positivos tienen resistencia, ¿no? Hemos visto alta resistencia a vancomicina, ¿no? Y ahí el tratamiento de todas maneras es linezolid. Y en Streptococcus, pues el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, que da las neumonías, las meningitis bacterianas, ya saben que la primera opción terapéutica son sus cefalosporinas de tercera generación, la ceftriaxona, ¿no? Entonces recordar, estaba hablando con mi grupo también, que en la época del COVID, en realidad se daba bastante ceftriaxona dentro de los primeros protocolos del COVID, porque en realidad no sabíamos mucho de este virus, no había muchos estudios, ¿no? Pese que ahora ya pues los investigadores, ya con toda tanta investigación que hay del COVID, ya se supo de que el tratamiento solo es paracetamol en las leves y en las graves ya con su corticoide, ¿no? Su oxígeno. Entonces se utilizó bastante ceftriaxona, ¿no? Y lo más probable es ceftriaxona, cuando hay un uso indiscriminado de ceftriaxona, tiende a generar mecanismos de resistencia tipo BLES, ¿no? Beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces lo más probable es que ahora de repente tanto uso de ceftriaxona haya generado en algunos pacientes las bacterias que tienen pues estas beta-lactamasas de espectro extendido. Recordar que en las virales no se debe dar tratamiento antibiótico, ¿no? Y eso hemos aprendido pues en el COVID. Luego tenemos en el caso de los gram negativos, los principales son las enterobacterias. Vemos acá que van de cajón pues las cefalosporinas sobre todo de tercera generación. Ya cuando hay pues mecanismos de resistencia a BLE, nosotros el tratamiento en una beta-lactamasa de espectro extendido son los carbapenems. Siempre es así, es la primera elección. ¿Qué se ha visto? Que en itus o en enfermedades, infecciones de partes blandas, donde yo estoy sospechando de enterobacterias que tengan mecanismos BLES, yo podría, si en el antibiograma me sale sensible a piperacilina tazobactam, yo podría dar piperacilina tazobactam, pero en casos de sepsis, neumonías complicadas o bacteremias, no estaría indicado el pipetazo. Ahí sí, de todas maneras, el carbapenems. Pero siempre una BLE, la primera opción son los carbapenems. Verán en sus antibiogramas también a las quinolonas, pero como les dije, hay alta resistencia de quinolonas a sulfametoxazol trimetropin, que también van a ver ahí en sulfametoxazol trimetropin en el antibiograma, tanto de gram positivos como gram negativos, y van a ir viendo las resistencias. También hay alta resistencia a sulfametoxazol trimetropin, y en el caso de nitrofurantoína, la alta sensibilidad que van a ver en los antibiogramas, ¿no? Entonces ese es un hecho, lo que van a ver. Acá están las carbapenemasas, ¿no? Me imagino, han visto carbapenemasas en sus interconsultas con los infectólogos que les ha tocado.
alguna interconsulta para inicio de repente de colistín, porque no creo que tengan ceftazidima, vivactam, masastriona, tiene Prialet. No. Ya. Entonces, vemos así. Entonces, en los parámetros farmacocinéticos, aquí principalmente vamos a ver PKPD, la farmacocinética es la dosis que va a ser administrada del fármaco, ¿no? La vía de administración, y acá viene pues la biodisponibilidad del fármaco, en este caso el antibiótico, volumen de distribución, la eliminación, la vida media, ¿no? Y vemos en el caso de farmacodinamia es cómo llega pues el medicamento al sitio de acción y cómo pues al final nosotros debemos evitar la alta toxicidad que puede generar este fármaco, porque el mejor fármaco no es aquel que cubre todo, sino aquel también que me genera menos efectos adversos, que va con la sensibilidad que yo estoy pensando, ¿no? De acuerdo a toda la historia clínica que ustedes han hecho o siguen al paciente, si lo tienen en piso o si van a hacer interconsultas, tienen que ver bien todos los factores de riesgo. De repente, donde yo pueda estar sospechando que de repente es un Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad, ¿no? Entonces hay factores de riesgo que yo agarro, o de repente un paciente que ya ha sido tratado anteriormente o que ya está hospitalizado recientemente y las bacterias pues que se han estado pensando en la hospitalización, pues han sido enterobacterias con mecanismo de resistencia, donde de repente han estado utilizando carbapenems, ¿no? E ingresan nuevamente, entonces yo digo, no, acá hay un factor de riesgo, entonces yo puedo decir, acá ya no puedo cubrir con ceftriaxona o ceftazidima, sino que ya tengo que escalar a carbapenems, ¿no? Entonces la idea es así al final. Entonces, en cuanto a biodisponibilidad, vemos ahí en biodisponibilidad que es cuánto del fármaco llega, ¿no?, al torrente sanguíneo, ¿no?, a la concentración plasmática. Entonces hay fármacos que tienen buena biodisponibilidad oral. Recordad que la biodisponibilidad en un endovenoso es al 100%. Entonces se compara con un fármaco en vía oral. Por ejemplo, el Linezolid tiene una biodisponibilidad de 99%. Entonces tiene una muy buena biodisponibilidad. O sea que si el paciente tiene tolerancia, una buena tolerancia oral, yo le podría dar el Linezolid oral en vez del endovenoso. Porque han habido casos en donde el paciente solo consigue vía oral y no hay la presentación endovenosa, ¿no? Entonces es ahí donde pues yo puedo elegir por su buena biodisponibilidad vía oral, ¿no? Levofloxacino también tiene una buena biodisponibilidad del 98%. Aquellos pues que van a ser traumatólogos, ya les había dicho en la clase anterior, ha aumentado el número de osteomielitis, ¿no?, osteomielitis crónica. Entonces la idea de salvar las quinolonas es poder utilizar el levofloxacino, tiene una buena biodisponibilidad, ¿no?, al 98% en vía oral, para que se vaya a su casa y siga tomando vía oral y pueda llegar pues al hueso. Recordar que el tratamiento es prolongado por el PKPD de hueso. El metronidazol 95%, la amoxicilina hasta el 89% y el ciprofloxacino al 75% de biodisponibilidad. Entonces, en cuanto al volumen de distribución, pues es el volumen que se tendría que distribuir en el fármaco para alcanzar los líquidos biológicos en una concentración similar a la sanguínea, ¿no? Entonces la llegada, a veces que todo lo que tiene que pasar, ¿no? Y bueno, en realidad la fórmula es la dosis administrada sobre la concentración sanguínea. Acá vemos plasma, compartimento extracelular e intracelular, que en algunos casos va a tener que llegar el fármaco. Hace de que los fármacos antimicrobianos se dividen en hidrofílicos y lipofílicos, ¿no? Entonces los hidrofílicos, el gran grupo que nosotros tenemos son los beta-lactámicos, ¿no? Y está además de mencionar todos los beta-lactámicos, es el grupo de los hidrofílicos, ¿no? En realidad tiene un limitado volumen de distribución, pero eso no quiere decir que no pueda llegar, como les dije la vez pasada, creo, al sistema nervioso central en MEC bacteriana, ¿no? O sea, al final un poquitito nomás, por eso se sube la dosis de la ceftriaxona a 2 gramos cada 12 horas, una dosis más,
para que pueda llegar ese poquitito y generar el efecto bactericida en el PKP del sistema nervioso central. También tenemos los glucopéptidos, acá va la vancomicina. Entonces la vancomicina es un hidrofílico. Luego tenemos los aminoglicósidos. Y acá su eliminación es renal. Es por eso que si ustedes tienen un paciente con enfermedad renal crónica o de repente recién está en API, ¿no? Recién está dándose la enfermedad renal aguda o una reagudizada, o en el caso de sepsis o shock séptico, ¿no? Porque al inicio quizás hay en sepsis o shock séptico hay una hiperfiltración glomerular, pero de ahí en realidad el paciente ya comienza a ser falla renal. Entonces, en estos fármacos tenemos que ajustar la dosis, porque si no la ajustamos vamos a generar mayor nefrotoxicidad. Por eso la vez pasada me fui como crítica constructiva a UCI y di colistina 1 gramo cada 24. Y yo dije, no la han colocado, ¿no? ¿Por qué? Porque la colistina, bueno, no la han visto todavía, se da 150 cada 12 horas. Entonces, y justo este paciente tenía un CKD en 30. Entonces tenía que ajustar más la dosis del 150 cada 12, tenía que ajustarla más. Entonces los infectólogos o los médicos capacitados en antimicrobianos tenemos que, para eso nos mandan las interconsultas, no tan solo para decir acepto y después lo rechazo y pelearme con el colega y decir no, yo tengo la razón, no tú, que por tal artículo, tal investigación, tal revisión sistemática, lo último y lo último. Por eso se ha ganado con los infectólogos una así como que nos ven y ya no nos quieren, ¿no? Porque les rechazamos sus antimicrobianos, ¿no? Pero la idea es conversar, ¿no? Yo casi no soy de esa escuela en donde agarran no y ya, no, y me voy y ya, o le digo que mira la revisión, no. Me gusta conversar con el médico. Me acuerdo que en el Carmen yo conversaba con los pediatras, en el Carrión también, con los cirujanos, con los traumatólogos. Si estaba ahí el residente, le explicaba, por tal motivo no le estoy dando, pídele este examen más, tengo que ver algo más para poder yo subirle o escalarle el tratamiento antibiótico. Entonces la idea es conversar. Por eso esa parte donde decías no y ya la interconsulta ya no, que muchos lo han hecho, los que nos han enseñado, nos han formado, han sido así bien rectos, ya ha fracasado, ¿no? Ha fracasado y la idea pues es ser más empáticos con los colegas y enseñarles, porque yo como les digo, yo de trauma habré lo que pues hasta en internado, ¿no? Pero vienen nuevas técnicas quirúrgicas, nuevas técnicas quirúrgicas y a veces pues ahí es donde tengo que leer o me puede enseñar también el colega, ¿no? La idea es así porque no lo vamos a saber todo no va a estar acá, ¿no? Entonces te vas a combinar ahí una con otra. Entonces lo más importante es lo que hay que tener en realidad para nuestro futuro, ¿no? Como herramientas en un futuro. Y los lipofílicos, los fármacos lipofílicos, tenemos acá los macrólidos, ¿no? Dentro de los lipofílicos también tenemos en el caso de rifampicina, fluoroquinolona, las tetraciclinas, el cloranfenicol, donde su volumen de distribución es amplio. Por ejemplo, la rifampicina, recordar que la micobacteria tuberculosis es intracelular, entonces la rifa va ahí, ¿no? Entonces es lipofílico. Por eso la rifampicina también se da cuando está dentro de los fármacos para tuberculosis pulmonar como extrapulmonar. Y nosotros vemos pues más las tuberculosis extrapulmonares. Ustedes también estarán viendo, ¿no? Tuberculosis extrapulmonares con los colegas infectólogos. Cúbranse con la mascarilla N95. Siempre les digo, la verdecita, porque somos el primer puesto en tuberculosis. En emergencia me cubriría más, en rayos también, o en otra especialidad. Por eso yo paro siempre con mi N95, ¿no? Y he visto colegas residentes que en emergencia han adquirido tuberculosis. Y no solo tenemos la tuberculosis sensible, ya tenemos la más cantidad de multidrogos resistentes y extremadamente resistentes. Entonces se les pide que se cuiden bastante. Veo que están con esa, están caminando por el área de infecto, neumotranquilazo con esa chiquita. Entonces yo sí a mis alumnos les exijo. Les digo, ponte porque de ahí te vas a contagiar
y yo no quiero en realidad alumnos con tuberculosis, cosa que se pudo haber evitado, ¿no? Luego, este fármaco lipofílico, el metabolismo pues es hepático. ¿Cuándo lo corregiríamos? Cuando el paciente es cirrótico, ¿no? Tenga cirrosis, el Child-Pugh alto, en donde tengo que pues en realidad justo estos fármacos tendría que ajustarlos de acuerdo a la clínica del paciente. Entonces acá pueden ver los hidrofílicos y los lipofílicos, ¿no? Linezolid también está dentro de un lipofílico, ¿ya? Y vemos acá también a fosfomicina dentro y polimixina dentro de los hidrofílicos, ¿no? Entonces, en farmacodinamia pues estudian los mecanismos de acción de fármacos y efectos bioquímicos, y acá ustedes van a ver lo que más es la MIC, y es lo que nos vamos a basar para el PKPD en las siguientes diapositivas. Entonces, la MIC es la mínima concentración de antibióticos que inhibe el 99,9% del crecimiento bacteriano. Y la CBM, que es la mínima concentración que produce 99,9% de la muerte bacteriana. Lo que nosotros más utilizamos es la MIX, ¿ya? Y sobre las MIX es donde nosotros vamos a ver tanto los antibiogramas, los fármacos en cuanto, por eso ponen los fármacos con la MIX, para ver que esté por encima de ellas, de acuerdo al agente patógeno que se encuentra, ¿no? Entonces ahí nosotros también vemos la parte de bactericida y bacteriostático, ¿no? Bactericida y bacteriostático es otro también dentro de los fármacos que ustedes van a elegir. Un bactericida tiene que ser elegido de todas maneras en pacientes sépticos, shock sépticos, en inmunosuprimidos que tienen infecciones, ¿no? Recordar que un inmunosuprimido no tiene como pues en realidad una buena respuesta posleucocitaria, entonces necesita de todas maneras bactericidas. ¿En dónde lo vemos bastante? Me imagino que están viendo PBBS, pacientes PBBS en estadiaje C3, ¿no? O en estadiaje, según la OMS 4, ¿no? Es el estadiaje SIDA. Por eso cuando llevemos la clase de VIH, que también es un tema muy corto para mí en 2 clases, en realidad es todo también un mundo. Entonces cuando tenemos pacientes sépticos o que ya está con una infección complicada, yo tengo que elegir un bactericida, no puedo pensar en un bacteriostático. Bueno, acá ciertas limitaciones, ¿no? A veces en el antibiograma hay limitaciones porque hay parámetros estáticos. Ver la diferencia entre posantibiótico, recordar que más el efecto posantibiótico se va a ver en fármacos concentración dependiente, no lo vamos a ver más adelante. En realidad, la respuesta en antibióticos especiales, por ejemplo, saber el agente bacteriano, sus mix, todo eso a veces no es del todo, todos los microbiólogos de todos los hospitales no están actualizados y eso es lo que se les pide, ¿no? Entonces, esa es la idea al final. Recordar que en pacientes que tienen colecciones, abscesos, para que llegue ahí el antibiótico, a veces es más difícil la llegada. A veces los colegas cirujanos piensan que solo con el antibiótico endovenoso vamos a ciertas colecciones a reducir al 100%, pero a veces no es así, ¿no? Entonces lo que el cirujano es intervenir, tiene que intervenir para hacer el drenaje y de esa manera pues nos ayuda. Algunos que son de penetración intracelular, también fármacos y las bacterias también intracelulares, ¿no? Y de acuerdo al PKPD de cada lugar, sistema nervioso central, el ojo, el hueso y demás, ¿no? Entonces acá están los fármacos bacteriostáticos y los bactericidas. Recordad que los bactericidas, aquí están a la cabeza siempre los beta-lactámicos, los glicopéptidos, las polimixinas, están también la parte de daptomicina, fosfomicina, aminoglicósidos, y los bacteriostáticos linezolid, los macrólidos, las linfosamidas como clindamicina, las tetraciclinas, ¿no? Entonces la idea es ver siempre cuándo nosotros vamos a usar pues el bactericida o el bacteriostático. Luego vemos en el caso de PKPD que vamos a tener 3 formas de ver todo esto. Vamos a empezar en realidad aquí en 3 formas, ¿no? La actividad antibacteriana en los fármacos antibióticos. Vemos la parte de concentración dependiente, tiempo dependiente y área bajo la curva sobre mí.
En el caso de concentración dependiente, nosotros debemos lograr que el fármaco llegue a una máxima concentración por encima de la MIC. Entonces, en esta máxima concentración vamos a generar la mayor muerte, en realidad, las bacterias o la inhibición del crecimiento bacteriano en su máxima expresión. ¿Qué fármacos tenemos? Y han visto ustedes que están a la cabeza, son los aminoglicósidos. Antes la micacina se colocaba 500 cada 12. No sé si habrán visto de repente, pero en mis épocas yo me acuerdo que sí colocaban 500 cada 12. Ahora se coloca 1 gramo cada 24 porque en realidad es un fármaco concentración dependiente. Entonces está por encima de la MIC y tiene todavía el famoso efecto post-antibiótico. O sea, después de estar por ir bajando, tiene todavía un efecto post-antibiótico. Y eso lo caracteriza en el caso de ser una concentración dependiente, ¿no? Vemos también en estos casos, vamos a verlo, o sea, uno dice, de repente amicacina en el paciente ocasionó nefrotoxicidad. Y ustedes dicen, ya lo suspenden. Pasan 2 días y todavía no recupera. ¿Por qué? Por su efecto post-antibiótico. Igual pasa con Anfovec, que lo vamos a ver después, Anfovec desoxicolato, ¿no? También tenemos fluoroquinolonas, metronidazol. En el caso de antibióticos tiempo dependiente, ya están toda la familia de los beta-lactámicos, ¿ya? Necesitan de un tiempo para estar a una concentración de vida, para estar por encima de la MIC. O sea, deben ser administrados cada cierto tiempo. Y eso lo han visto ustedes en los carbapenens, sobre todo los carbapenens mayores, como meropenem e imipenem. Entonces han visto que es cada 8 horas, o el imipenem 500 cada 6 horas, ahora que podemos dar 1 gramo cada 8 horas de imipenem. Entonces vemos esta parte de tiempo dependiente, ¿no? Entonces necesitan el tiempo, porque si yo no le administro el tiempo, ahí está el fármaco por debajo de la MIC y ahí puedo generar resistencia bacteriana. Y recordar que su efecto post-antibiótico es mínimo, o sea que no nos deberíamos demorar entre una administración y la otra administración de estos, en este caso los beta-lactámicos. También tenemos a sulfamintoxazol trimetoprim y a los macrólidos. Y ahí abajo la curva sobre MIC es la combinación de ambas, la concentración máxima con el tiempo dependiente. Entonces, y también tiene un efecto post-antibiótico prolongado. Acá tenemos a los glucopéptidos, a vancomicina, ¿no? La fluoroquinolona, linezolida, atomicina, clindamicina, glicilciclina, como tigecyclina. Entonces, en estos es la combinación de ambas en realidad, ¿ya? Entonces, han visto también que más nosotros utilizamos dosis de ataque o dosis de carga, que vamos acá, en el caso de los glucopéptidos como vancomicin, o en el caso como las polimixinas, como colistina, damos una dosis de ataque o una dosis de carga. Entonces, esta dosis de ataque tiene un porqué, ¿no? Nosotros damos la dosis de carga, dosis de ataque, para generar lo máximo, porque en el caso de vancomicina, la dosis de carga o dosis de ataque es 25 a 30 miligramos por kilo peso, que lo convencionalmente mantenimiento es 15 a 20. Entonces, la dosis de ataque se dan cuenta que es mayor a la de mantenimiento. Entonces, al ser una dosis de carga alta, va a generar que esté por más concentración por encima de la MIC a un tiempo. Entonces, y va a generar que la mayor inhibición del crecimiento o la muerte bacteriana en este caso, sobre todo en los pacientes sépticos. Entonces, ahí es donde pues uno dice, sí, tengo que darle la dosis de carga. Muchos colegas se olvidan de la dosis de carga y la dosis de carga debe ser administrada. También en artículos verán que también hay dosis de carga de carbapenems, de meropenem y demás. Pero lo que más hacemos o tenemos práctica son con los glucopéptidos y las polimixinas, ¿no? Y esto tiene que ser la dosis de ataque independientemente de la función renal. O sea que si el paciente tiene enfermedad renal crónica, está haciendo falla renal por la sepsis en el shock séptico que se está encontrando, nosotros tenemos que igual darle la dosis de carga. Es independientemente de la función renal. Ya después, la dosis de mantenimiento ya va a ser corregida de acuerdo a la función renal que el paciente tenga, ¿no? Entonces, esa es la idea de la dosis de carga.
Y acá pueden ver, por ejemplo, en el caso de las infusiones, ¿no? Porque habrán escuchado de las infusiones continuas de 24 horas, las infusiones prolongadas de 3 horas, las infusiones de bolo que se colocan, ¿no? Que convencionalmente se colocan. Entonces ustedes verán que la mejor, que está con una concentración alta y por encima de la MIC, es la infusión continua, esta línea moradita. Es la mejor, es la que se quisiera tener, pero no es nuestra realidad. Nosotros tenemos poco recurso humano. Las enfermeras, todas también las pobres enfermeras, 12 pacientes, están a veces con chocados ahí, cosa que debería estar el paciente en UCI, y está ahí, le está colocando la nora, viendo, y todavía le ponemos todavía más balance hidroelectrolítico, control de funciones vitales más balance hidroelectrolítico, monitoreo en hoja aparte cada 2 horas de la temperatura y todo, y la pobre está como loca, no sabe qué hacer de aquí para allá, y no le vamos a dejar una infusión continua, va a fracasar. ¿Por qué? Porque la infusión continua tiene que ser monitorizada. No tenemos recursos humanos, actualmente no lo tenemos, deberíamos tener para poder hacer nuestra infusión continua. ¿Ya? En el caso, al no tener la infusión continua, ¿cuál es lo más práctico? Y con lo que las enfermeras nos han apoyado bastante, son con las infusiones prolongadas. Entonces ven en la línea celeste, que está por una concentración por encima de la MIC más tiempo que las otras en volumen, que suben y bajan, ¿no? Es la diferencia de la celeste. Entonces, en realidad en estas infusiones prolongadas podemos tener esa curva y vamos a lograr, por ende, la mayor muerte bacteriana, en este caso del patógeno que estamos pensando, ¿no? Y nos está yendo bien. ¿Por qué? Porque la infusión prolongada se coloca pues en Volutrol o en el, se me va siempre la maquinita, bomba de infusión. Entonces en la bomba de infusión también se coloca ahí, ¿no? Entonces, y tiene que, igual suena y la enfermera tiene que estar yendo. Entonces también se necesita recurso humano, pero en menor que en el caso de una infusión continua, ¿no? Y acá vemos pues ya de nuevo concentración dependiente, quiénes son tiempo dependientes, quiénes son área bajo la curva en 24 horas. Y estos son reglas de expertos, en realidad recibimos pues en capacitaciones de la OPS. Colombia es uno de los países que más estudia, y Brasil, pero Colombia es uno de los que más nos da capacitaciones de la OPS. Y ahí me acuerdo, uno de los biólogos, que es uno de los expertos, refiere que el microbiólogo debe apoyarnos, sobre todo en el informe de los resultados BLEC. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Que las aminopenicilinas no deberían ser informadas, ¿ya? Porque son resistentes en una BLEC. Luego nos dicen que en las cefalosporinas inclusive deberíamos suprimir el reporte de algunas o informar como resistente todas. No, de repente si han hecho lectura de antibiogramas en gram negativos, habrán visto que en un antibiograma el FOX, la cefoxitina, que es una cefalosporina de segunda, in vitro puede salir sensible, pero eso no significa que in vivo va a ser el efecto. Entonces ya de por sí el microbiólogo ya debe colocar toda resistente. ¿Por qué? Porque no todos son expertos viendo antibiogramas. Entonces dicen, si tienen imaginando en un país cefoxitina, cefoxitina porque en el antibiograma dice, ¿no? Pero no es así. Entonces esa es una de las recomendaciones de los expertos. Otro, piperacilina tazobactam. Dices algo que yo siempre he estado un poquito en pipetazo, porque recordad que aún hablé, el tratamiento de primera elección es carbapenems, ¿no? Entonces hay bastantes estudios con pipetazo que pueden ser alternativas, ¿ya? Pueden ser tratamientos alternativos en hito, infección de partes blandas y demás. Pero no tenía tanta esa seguridad que la MIC, que es actualizada por la CLSI de cada año, estaba y colocaban sensible, no estaba tan segura de que esa MIC sea la adecuada y colocar sensible. De repente era resistente y tenía un mecanismo de resistencia más de ANSES extendido, o sea, no era una BLE pura, sino un mecanismo de resistencia adicionado, ¿no? Entonces lo que recomiendan los expertos es que vean las MICs, porque si no van a tener falsos sensibles en los antibiogramas. Entonces te van a, así, piperacilina tazobactam, y después tú te das cuenta y ya ha habido casos donde no van bien con pipetazo, siguen mal
Por eso nosotros, lo ideal en un PROA y un COAM, nosotros deberíamos ir a vigilar a nuestros pacientes cada 48 horas. Pero tampoco el infectólogo, acá tenemos recurso humano. Nosotros no solo estamos en antimicrobianos, estamos en VIH, estamos en tuberculosis extrapulmonar, estamos en tropicales, entonces no nos alcanza el tiempo para seguir una vigilancia, nos falta mayor recurso humano para poder hacer una buena vigilancia. Los carbapenems deben estar incluidos todos, desde los carbapenems menores a mayores, porque recordar que las resistencias de los carbapenems, las carbapenemasas, son, por ejemplo, el meropenem, la resistencia que más tiene, por ejemplo, es la de flujo, de bombas de flujo, y la de imipenem es la corinas, ¿no? Entonces son diferentes. Puede ser sensible a mero, pero resistente a imipenem. Por eso requiere que todos los carbapenems deben estar ahí, ¿no? Ceftazidima Vivactam también, pero lamentablemente es el fármaco que nosotros queremos tener ahora en el hospital. Lo tiene el INEM. El INEM tiene ceftazidima Vivactam con astrional y eso lo utilizan para bacilos gram negativos no fermentadores extremadamente resistentes o pan resistentes. Y las fluoroquinolonas. Ha habido antibiogramas donde ya si está resistente a una, deben colocar que es resistente a todas. Pero habrán visto, sensible a Moxi, resistente a Norflon, sensible a Cipro y resistente a Levo. Deben reportarlas ya todas. Ya todas deben estar reportadas porque una jala todas. Entonces, eso también el microbiólogo, el biólogo tiene que hacerlo, ¿no? Y también reportar otros, en realidad, aminoglicósidos, porque tenemos que tener otras alternativas. Ha habido casos, por ejemplo, donde estoy laborando actualmente en Carrión, no hay carbapenems, se acabaron los carbapenems, un año no teníamos carbapenems, entonces ya tenía que haber de repente algún aminoglicósido que me pueda estar ayudando, no es lo mismo que un carbapenems, pero al menos me va a ayudar. De repente el sulfamethoxazol-trimethoprim es sensible en el antibiograma y lo puedo utilizar en endovenoso, ¿no? Entonces eso vemos básicamente. En el caso de un MARSA, ¿qué es lo que dice el comité de expertos? Que en realidad solo debe ser incluida pues OXA, en realidad poner resistente, ¿no? No reportar gentamicina, la fluoroquinolona es igual que en los gram negativos, si lo coloco una resistente debe ser resistente a todas y no crear confusión. ¿No? Rifampicina también, recordar que la rifampicina también puede ser uso en pacientes que tengan de repente una osteomielitis por MARSA, entonces, y es sensible a rifampicina. Entonces yo tengo una opción terapéutica ahí para yo darle rifampicina, ¿no? Y reportar todas, ¿no? Ceftaroline, vancomicin, daptomicin y lenesolid, ¿no? Entonces ahí están en realidad todas en donde van dirigidas y banco es lo que más usamos y lo que tenemos en realidad a la mano. Entonces el PKPD en realidad, para llevarlo a la práctica clínica, en realidad hay recomendaciones. Uno, utilizar un antibiótico que tiene un buen volumen de distribución adecuado de acuerdo al PKPD que cada uno quiera, en realidad, de acuerdo al paciente, la clínica del paciente. La dosificación, ¿no? Si es concentración dependiente, no, en el caso de los betalactámicos, que su depuración renal es un hidrofílico, entonces tengo que calcular y dosificar bien para no generar más reacción adversa. En el caso de aminoglicósidos, bueno, ahora ya las últimas publicaciones acá nos refieren que podría ser una alternativa en bacilos gram negativos, pero ahora ya nos recomiendan en las últimas publicaciones ya colocar en realidad 2, aminoglicósido ya no solo, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias cada año se van haciendo pues más resistentes, ¿no? Las infusiones prolongadas o continuas es lo que se da en pacientes graves o inmunosuprimidos, dar siempre dosis de carga independientemente de la función renal, sobre todo en sepsis, en pacientes inmunosuprimidos, y siempre ver la biodisponibilidad de endovenoso a vía oral. Entonces, en el uso apropiado del tratamiento antimicrobiano, lo primero que tenemos que hacer es la toma de cultivos, ¿ya? Usted en el hospital generalmente nadie quiere hacer las órdenes de cultivos, hemocultivos, urocultivos. Entonces dicen, ay, ¿por qué pedirla si nos sale siempre negativo? Esa es una de sus respuestas, porque ahora veo que ya casi no quieren escribir, todo quieren hacerlo a computadora, y tienen razón, vamos a llegar, cuando ustedes salgan, ya todo va a ser computarizado, en eso estamos, la idea es ahorro de papel. Pero
la idea es pues cultivar, cultiven. Todavía, si no cultivan, ¿para qué exigen? Todavía rajan, dicen el infectólogo es malo, mi paciente va mal, no recomienda más si ustedes no cultivan. Entonces yo sí se los digo, si ustedes no cultivan y están en sala, ven una secreción purulenta, cultívenla. No es tanto, creo, ¿no? No creo que sea tanto pedir un frasquito, colocar la secreción en suero y llevarlo y que el personal técnico lo lleve a microbiología. No creo que sea tanto, ¿no? Entonces, en realidad los colegas, eso es nuestra, por eso con los doctores del PROA y el COAN, del Carrión, eso es lo que tratamos de, ya que los cirujanos se adhieran a eso. ¿Por qué? Porque de ahí no van bien y nos están pidiendo que ya usemos colistina sin ningún antibiograma, pues, ¿no? Entonces, no, tampoco, pues, ¿no? Tienen que apoyarnos en los cultivos, ¿no? El otro es que debo elegir el mejor fármaco, ¿no? Que tenga buena penetrancia, el PKPD óptimo, ¿no? Apropiado según la sensibilidad. Recordar que si es una bacteria de UCI, no van a pensar pues que es como si fuera de repente un Staphylococcus aureus sensible, ¿no? Ya de por sí ya voy a pensar que es un MRSA, ya viene de UCI. No voy a pensar una Escherichia coli sensible, ¿no? Ya beta-lactamasa de espectro extendido hasta carbapenemasas, ¿no? Entonces tienen que ustedes ver dónde están ubicados, de dónde viene el paciente o dónde está el paciente para yo decidir el mejor fármaco antimicrobiano, ¿no? La idea es que sea agresivo, sobre todo en sepsis, ¿no? ¿Qué es lo que mejor en realidad, qué es lo que ustedes tienen que elegir rápidamente, hacer sus cultivos y demás, que lo vamos a ver ahí. El PKPD, bueno, falta bastante evidencia científica, nos falta acá bastantes publicaciones de acá de Perú, hay bastantes internacionales, nos falta acá Perú publicar, ¿no? Ya que están en el área todos ya saben, pues, quieren ser investigadores y demás, están en todo, ustedes del primer ciclo ya llevan en realidad investigación científica, entonces tienen esa fortaleza, aprovechenla, ¿no? Entonces, para publicar. Luego, ver la MIC exacta, es algo que tenemos que ver siempre con los microbiólogos en laboratorio para ver cómo van las MICs. Los niveles plasmáticos también conocerlo, tener un software, por ejemplo tenemos el HUNET. El HUNET es el que se utiliza para en realidad ver todo esto. Hemos tenido una capacitación, ahora último el INS ha venido, ¿no?, a capacitar sobre el HUNET. Luego hemos visto, tenemos que ver pacientes en sepsis, ¿no?, su función renal, cuáles son nuestras limitaciones en PKPD, ¿no?, y ver siempre la parte legal y ética, ¿no? Es algo que creo que ahora último no les interesa mucho la parte legal, y es una de las partes que cuando tengan su sello, porque me dirán a mí, ¿no?, yo paso visita, yo soy exigente en historia clínica, ¿ya? Yo sí soy bien exigente. A mí un interno me tiene que hacer una buena historia clínica. Si no me hace una buena historia clínica, yo lo apoyo hasta donde pueda, mis colegas espero que lo estén haciendo. Y el residente, tienen dos residentes, el residente tiene que apoyarlo, pues es ya un médico ya para especializarse, ¿no? Entonces, veo las historias clínicas a veces en 3 líneas, dan mucho que desear, no sé si han llevado bien semiología, ¿no? Y de frente pasan la visita, doctora, salió la tomografía, salió el hemograma, salió el examen de orina positivo, salió un urocultivo, no sé qué, y eso no, les digo, no me gusta eso. Primero enfócamelo clínicamente, porque el paciente viene por emergencia, por consultorio, y no viene con exámenes de laboratorio, viene para que ustedes diagnostiquen. Ese es nuestro ejercicio, y eso es lo que tienen que hacer, y es lo que se está perdiendo. Y me da mucha pena decirlo, pero se está perdiendo. Entonces yo sí soy bien estricta en las historias clínicas, para sellarlo le hago rehacer 2 veces, ¿no? Le pongo bonito al lado qué es lo que tiene que colocar y que nos va a ayudar. No les arranco. Yo me acuerdo en mi tiempo, el asistente lo hacía mal, lo arrancaba y lo arrugaba así, ¡pum!, lo botaba, ¿no? Eres pésimo, burro, sal de mi visita, acá no te quiero ver, te odiaba, ¿no? Bueno, no me pasaba mucho porque siempre me forzaba, porque ellos querían que historias clínicas siempre sean buenas, las mejores. Entonces, eso es lo que se quiere, porque al final va un sello. Y el sello es del médico. Y si pasa un proceso legal, una omisión, algo, el que se va a ir a fiscalía o después a penal es el que selló. Entonces yo no me voy a arriesgar ni por un residente ni por un asistente, ¿no? Porque ahorita soy jefa, entonces tengo que ver todo eso.
¿Por qué? Porque es por escalones, ¿no? Entonces yo no estoy para irme con abogado, gastar mi dinero en abogado, irme allá preocupada, no, hay que hacer las cosas bien. Entonces por eso soy exigente con visitar, ¿ya? Bueno, cada vez que paso visita se molestarán, no lo sé, no les digo feo, les digo bonito, les pongo todo al costado, no los boto de la visita, ni les digo no quiero verlos, no. Una vez lo hice, pero fue por otras cosas, ¿no? Ya lo hice, ya no. ¿Qué hago yo? Cuando ya veo que no hacen ni mis planes de trabajo ni nada, ya no les enseño. Entonces, así de simple, paso la visita, veo, paso el sol, así es que es posible, y no les enseño nada. Y pierden. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, cuando nos formaron nuestros doctores antiguos, para ganarte algo tenías que hacer algo bien. Si no lo hacían bien, no te daban nada, porque ellos tenían experiencia. Y su experiencia es buena, a pesar de que los investigadores digan que es un té de tías, ¿no? Porque así dicen los investigadores a los expertos, un té de tías. O sea, todo lo que nos ponemos ahí pasando visita, viendo los estudios, viendo el paciente, viendo cómo evoluciona, es un té de tías, ¿no? No es así. Entonces yo estoy ahorita llevando investigación y yo no lo pienso así, ¿no? Entonces, en el caso de enfoque de una salud, One Health y OMS, la resistencia no solo va en humanos, también va en animales, la problemática va en alimentos, en vegetales. La otra vez me metí en una capacitación bien interesante de una ingeniera que habla sobre las piscigranjas, las truchas, los jureles en el norte, y sacaban de que eran las bacterias que salían en la trucha y demás eran resistentes a polimixinas, hasta resistentes a polimixinas. Entonces miren, ver que ya los animales o lo que ingerimos ya tiene ciertas resistencias, entonces en realidad es una problemática, por eso que no solo el enfoque es por nosotros, sino a nivel de todas estas áreas, ¿no? Entonces la idea es mejorar, ¿no? Mejorar, nos capacitan, existe el PROA, el COA, muchos dicen ¿para qué el infectólogo, por qué está haciendo PROA? Nuestros colegas nos dicen ¿cuántas interconsultas has hecho? Que por qué él sí tiene P, por qué yo no. Entonces el PROA tiene un porqué. Entonces la idea del PROA es ya generar menos resistencia ya de la que hay demasiada resistencia, seguimos generando más y va a haber un momento en que ya no vamos a tener nada, ¿no? Y los pacientes van a comenzar a fallecer. Entonces, la idea es rescatar pues nuestros antibióticos, no automedicarse, por favor revisen a sus pacientes. Cuando salgan, al menos en bajas lenguas, una linterna, creo que es suficiente para ver gargantita, ¿no? Al menos, ¿no? Diferencien lo que es viral de una bacteriana. ¿Y eso cómo lo van a obtener? Con la práctica. Pues. Si ustedes no practican, no ven faringes, entonces no, pues que así nomás ustedes ven ya a través de eso, ¿no? Ya ven, ya está la bacteria, el estetoscopio, ¿no? El termolítico, ya mirando, ¿no? No, así son. Da risa, ¿verdad? Pero da mucha pena cuando viene el paciente y ya no tiene fe en los médicos. Mejor se va a la farmacia. El farmacéutico agarra y le revisa. Le baja, ya tiene bacteria, ya dexametasona, ¿no? Ya de frente, ¿no? Y eso no queremos, ¿no? Queremos que ustedes son los que diagnostiquen, no perder esa parte que en realidad da mucha pena y se está perdiendo, ¿no? La idea es que ustedes en realidad fortalezcan esa parte, chicos. Entonces nos vamos a antifúngicos, que es un tema un poquito menos